nos va a bendecir, que nos va a hablar, que nos va a ministrar. En el nombre de Jesús, den un aplauso a Cristo en esta tarde. Lo bendigo, hermano. Amén. Vamos a orar por esta palabra, amén, antes de comenzar. Señor, te pedimos en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea hablando en nuestras vidas, seas tú, Señor, dirigiendo, Señor, cada palabra, Señor, usa, Señor, este vaso, Señor, y seas tú, Señor, en este tiempo, Señor, hablándonos, Señor, sea tu Espíritu Santo, Señor, en todo tiempo, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos hablando todo. Le voy a invitar a que abra su Biblia ya en Mateo 14:23. Antes de leer, le voy a contar una historia de alguien que es una historia que es real, y espero que puedan entender. En esta historia había un niño que en su casa había llegado la palabra de Dios, llegó la palabra de Dios a su casa, en un momento donde este niño vivía con sus abuelos, no tenía el padre, nunca lo conoció. Este niño tenía una inocencia tremenda, una inocencia, como todo niño, ¿no? Una inocencia especial, como cada niño que conocemos, ¿verdad? Con una inocencia que como Dios le agradaba, ¿no? Porque tal como dice la palabra, de tal el reino de los cielos, ¿verdad? Por algo es así. Pero este niño llegó un maestro de escuelita, llegó a su casa, lo acercó, le habló de Cristo. Este niño agarró, fue y sí, le gustó muchísimo. Dice que este niño se metió de tal manera ahí que la escuelita que nos mandaban, él iba, a veces iba a una iglesia que estaba frente a la casa, iba a esa iglesia de frente a la casa, toda una inocencia, y esa inocencia le llevó a creer en Dios de tal manera, que oraba a Dios. Una vez se encontró con alguien, porque no podía dormir, porque se sentía incómodo, se encontró con alguien ya un poquito más grande en el Evangelio y le dijo, bueno, hacer una oración para poder orar. Y él confiaba, hizo esa oración y confió, y así de ahí en más pudo dormir en las noches y un montón de cosas, ¿no? Creer en Dios, y esa inocencia era hermosa para ese niño. Pero resulta que él agarró, llegó a una adolescencia ya, a decirlo un labutu, llegó y se encontró con una realidad distinta de lo que le habían contado, de lo que él vivía, porque vivió ahí en esa burbujita que Dios era bueno, que Dios nunca te abandonaba, que no sé qué. Llegó con eso, y resulta que él llegó y pasó un bullying muy feo, porque él no solamente con palabras, sino que lo golpeaban, se iba a la casa golpeado, llorando, y pasó un montón de cosas feas en ese momento, en los primeros 6 meses de esa travesía del auto. Fue un momento muy feo para él. No quería más nada. Después ya la escuelita ya no tenía la edad. Imagínense, ya había llegado que no tenía ni la edad, y resulta que empezó a meterse en cosas que no debía, porque dijo, bueno, esa típica frase que dice, bueno, si no puede con ellos, únete, dice uno.
se unió. Fue lo peor que pudo haber hecho. Se unió con esa persona, los estudios le fue mal, todo desastroso. Se metió en las drogas, se metió en muchas cosas muy, muy feas, horribles, que a esa niñez, eso que él había recibido cuando era niño, y le había contado su maestro de colito, no era lo que él pensaba en ese momento. En ese momento ya se le fue, toda esa inocencia se fue, se destrozó esa inocencia. Un día, ya con 19 años, ya había pasado un montón de cosas, volvió a llamarlo, el Señor lo volvió a llamar, aunque ya lo llamaba muchas veces, no le daba mucha importancia. Dios usó una persona especial, esa persona lo acercó a Dios nuevamente, lo invitó, y allí, en aquel lugar fue una campaña, dice que fue una campaña, y ahí recibió, dice, bueno, se entregó al Señor y dijo, se entregó al Señor y dejó todo eso ahí, el Señor se sentó un momento, se puso a llorar, lloraba perdón la palabra, pero lloraba impresionante. Y resulta que en ese momento Dios estaba trabajando con él. Y empezó a trabajar con él, y lo empezó a ayudar, lo empezó a levantar. Todo por una oración que él en ese momento dijo con su sinceridad, con lo que tenía, con lo que podía. Y el Señor lo escuchó, le dijo sí. Y él en ese momento pensó que bueno, le iba a dar un castigo, no, el Señor lo abrazó y dijo, son mi hijo amado, te abrazo, eso soy yo. Y bueno, y entonces había gente para hablar sobre eso, pero a raíz de eso yo miraba esta palabra y decía, ¿pero qué tiene que ver? Bueno, vamos a leer allí en Mateo 14, 23. Estuvo hablando el coordinador bastante sobre esto. Bastante me resumió de lo que Dios me ha hablado. Cuando tengan, digan amén. Dice, despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Esto se trata de Jesús. Jesús en un momento sintió la necesidad de orar y fue solo. Tenía a sus discípulos, dice que más atrás dice, seguía Jesús para más adelante. Bueno, resulta que en este momento mandó a sus discípulos a cruzar el mar, a irse al mar, y toda la historia es la historia que Jesús anda sobre el mar. Pero antes de eso, resulta que Jesús dijo, no, voy a apartarme a orar. Voy a orar al Señor, necesito orar. Uno nunca sabe, y no dice acá, no especifica qué es lo que le pidió el Señor, qué fue lo que le pidió el Señor. Pero él, en su momento, agarró y dijo, voy a orar al Señor, y oró solo, se apartó solo en ese monte de paz. ¿Cuántas veces yo en mi adolescencia y en varios tiempos de mi vida me sentí solo? Me sentí que, a pesar de que tenía alrededor mucha gente que decía ser mi amigo, hoy en día yo lo veo y digo, no hay uno de aquellos que estaban alrededor que, bueno, supuestos amigos. Pero esa soledad, en esa soledad Dios estaba ahí. En ese momento de soledad estaba Dios ahí. Y quiero invitarles también a algo que es parecido en Lucas 6:12. Si se anima a buscarlo conmigo, Lucas 6:12. Dice así:
Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando, y cuando era el día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a las cuales también llamó apóstoles. Acá sabemos por qué fue a orar Jesús. Él quería una dirección. Como muchas veces queremos una dirección en nuestra vida y no tomamos ese tiempo de dedicarle al Señor y decirle, bueno, necesito esta dirección, necesito esto, o estamos caídos, estamos ahí y estamos en una dificultad y no tomamos ese momento. Jesús lo hizo, como decía el coordinador, Jesús lo hizo, fue y se acercó y oraba al Padre a pesar que era Jesús. Muchas veces tomamos errores como ese. Yo me acuerdo que en ese momento de mi niñez, yo me acuerdo que le dije al Señor, yo había pasado por una circunstancia de no conocer a mi padre, mi madre me dejó con mis abuelos, no le importó mucho mi situación. Viví con ellos y gracias a Dios que ellos fueron muy buenos conmigo, ¿sí? Pero sí tuve ese faltante, ese dolor, esa situación, que llegó un momento en mi infancia que oré al Señor, le digo, Señor, yo quiero una familia. Una oración de un niño, de algo tan lejano de acá, de la niñez, no tanto, pero sí, esa oración que la solté, como quien dice, entre comillas, al aire, pero Dios estaba escuchando. Muchas veces nosotros tenemos oraciones, oramos al Señor y lo olvidamos lo que dijimos. Ojo, que no te olvides lo que dijiste al Señor, lo que le pediste, porque el Señor no se va a olvidar. Muchas veces vos te olvidás y decís, joder, una oración más, no sé más. Con permiso. Yo creo que si yo estoy caído acá, en este momento, y oro al Señor, digo, Señor, me quiero levantar, no hay nadie. Pero si miro a mi alrededor, tengo con qué apoyarme, ¿no? Tengo con qué levantarme. Y Dios a veces te da esa herramienta, te da, vos decís, Señor, estoy solo. No hay nadie que me ayude, nadie que ore, que ahí, que me levante. Pero Dios te dice, mira a tu alrededor. Mirá, ahí tenés ahí para apoyarte, para levantarte. Uno mira y dice, Señor, ayúdame. Y espera, no sé, un helicóptero que vuela, le tienen una cuerdita. Y no va a suceder así. A veces vos tenés que mirar a tu alrededor, mirar a ver a alguien. Sí, muchas veces el hombre te va a decir, sí, yo te ayudo. Sí, contá conmigo. Dale. Bueno, llamá a la madrugada, 1, 2, 3, no te atendió, pero el Señor te va a atender. Está ahí. Amén. Por eso Jesús en estas 2 ocasiones dice que fue y oró, siendo Jesús. Podía haber ayudado en algún momento en alguien, pero no, Él se apoyó en Jesús. Yo me acuerdo que aquella vez que oré, yo dejé esa oración y dejé medio al aire, pero el Señor lo había escuchado. Y cuando Dios cumplió eso que yo había sentido en mi corazón y yo quería en mi corazón, porque, claro, un niño que vive con sus abuelos, que esto, que aquello, ¿qué va a querer? ¿Una familia? Ser el padre de un hijo, yo qué sé, llegaron un momento, yo me acuerdo que cuando me enteré que iba a ser padre, tremenda alegría, ¿no? Pero al mismo tiempo dije, gracias por cumplirme esto, Señor. Gracias por cumplirme esto, que yo anhelaba decir, yo el día que voy a ser padre, voy a estar y darle lo mejor que mi padre no me dio. Sí, mi abuelo me dio grandes cosas, buenas cosas, pero sinceramente muchas veces me faltaba ese afecto paternal. Y eso lo llevó a la rebeldía, a dejar que contaminarme por otros.
cómo me llevó en la adolescencia, me contaminé por otro y resulta que me pasó muchas cosas y como le decía en mi testimonio, tenía 19 años y ya había pasado por quemado etapas muchísimo, había pasado por muchas cosas que no tenía que haber pasado, pero Dios lo hizo, lo dejó porque tenía un propósito. Y muchas veces no entendemos el propósito de por qué estamos tirados, por qué estamos ahí en esa dificultad, y no entendemos muchas veces. Y hay muchas veces que le decimos, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué tengo que pasar por acá, por allá? Pero Dios está ahí, te está escuchando. Y muchas veces queremos la respuesta ahora, ya, mañana. Pero Dios, déjame decirte, Dios no se olvida de esa oración, no se olvida de las veces que viniste al monte. Yo lo voy a decir y sin querer ofender a nadie, pero muchas veces vine a la oración solo. Acá no había nadie, acá, un viernes de noche solo. A veces me acompañaba Vanessa, a veces me acompañaba Carmen, de frente, también tú. Sí, y a veces como que vos llegas ahí y estás ahí solo. En la oración está de 4 paredes, un frío. Y bueno, el Señor quería hablarme a mí, quería que yo tuviera intimidad. Muchas veces vos te vas a encontrar solo, muchas veces te vas a encontrar con esa soledad. Y muchas veces va a estar el que te va a decir, no vengas solo, no te va a acompañar. Yo a veces te acompaño, pero Dios te da una palabra. Dios te da una palabra poderosa y te dice que te vas a sacar adelante, que vas a hacer esto, que vas a querer hacer lo otro, y vos, bueno, Señor, sí voy a decir. Pero sin embargo, Dios cumple. Cuando Dios te dice que va a hacer, lo va a hacer. Es cuestión de esperar a veces, o poner, como yo decía recién acá, mirar alrededor y dónde me apoyo, por dónde voy. No solamente mirar para arriba y ponerse a pensar en la dificultad. Yo creo que también hay una cosa que he contado también en la radio, aquellos que escucharon la radio en un momento. Yo cuando no estaba en pandemia no tenía un trabajo, no tenía pero sin embargo Dios trajo buenas personas que me dijeron, no, tengo una changa para hacer, tengo trabajo, tengo aquello, y Dios me suplió. Dios me suplió. Y vos decís, estás en la pandemia, no tenés cómo, y muchas veces en ese momento oraba el Señor en mi intimidad y ni siquiera mi esposa la involucraba en ese momento solo ahí, en la soledad. Señor, no tengo, ¿qué hago? Y Dios fue fiel y siempre me respaldó y me bendijo. Así que también quería contarles eso porque a veces no es solamente un problema físico, a veces es un problema de economía, un problema cualquiera sea el problema. Dios te va a escuchar. Dios te va a escuchar, Dios te va a escuchar, Dios te va a escuchar. Y a veces pasamos cosas feas, no sé qué muchos han pasado cosas feas. Y sin embargo, yo estaba leyendo un poco ahí, ahora no tengo marcado la palabra, pero sí le recuerdo la parte que cuando Jesús fue mandado al desierto, Jesús lo mandan al desierto, es guiado por el Espíritu, dice que es guiado por el Espíritu, va al desierto y es tentado y pasado por muchas dificultades. Y ese desierto fue momentáneo. Pero ¿qué tal si Jesús hubiera dicho, está cansador el desierto, está feo, se le quemaba la piel de tanta calor? A veces uno pasa un poco de frío y no siente que no puede ni mover ni los dedos. Imagínense en el desierto con tanta calor, pero sin embargo él aguantó eso.
Dios está esperando que vos aguantes eso que vos decís que no va a terminar, que no va a pasar. Dios está esperando eso, que vos aguantes eso. Y me vas a decir, vos me vas a decir que aguante esto. Yo no. Jesús aguantó tantas cosas por nosotros. Jesús aguantó clavos por nosotros. A veces estábamos trabajando un poco con Andrés. Ahora no lo veo, pero estábamos trabajando un poco con Andrés. Y estábamos viendo unos clavos que son para la pared y eso, para el revestimiento. Y miramos unas cosas así, y hablábamos con él. Digo, mirá si vos aguantas, tenés que esos clavos son para la pared y la atraviesan de tal forma que vos decís, y unos clavos como esos atravesó Jesús y lo aguantó por nosotros. Y muchas veces nosotros no queremos aguantar, ciertas circunstancias. Poner el nombre que vos quieras, pero si Jesús lo hizo, si Jesús fue y oró y se acercó a Dios y dice, tengo que ir al monte a orar, lo hizo solo. Y a veces nosotros pensamos que estamos solos y está el Espíritu Santo, está Dios ahí con nosotros. Yo acá anotaba, dice, no importa tu condición, Él está ahí para que sea lo que sea que vos necesites. ¿Qué estás necesitando? ¿Qué estás queriendo? ¿Qué le estás pidiendo al Señor que no llegó? ¿Un milagro? ¿Un respaldo económico? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando del Señor? Yo estoy esperando esto tantos años. Yo me acuerdo que mi abuela, que la que me crió, oró tanto tiempo por mi vida y diciendo, Señor, que lo cambie en esto. Y Dios le dio una estrategia. Y agarró, fuimos a Córdoba, y con la estrategia de decir, bueno, anda a Córdoba a comprarte ropa. Sigue comprando ropa. Y fui bendecido, ya hasta por demás. ¿Sí? Pero todo sin merecerlo. Y a veces le decimos al Señor nuestras cosas, nuestras quejas. A veces somos quejosos con el Señor. Miren, yo una vez también, lo digo en propiedad, muchas veces me he quejado con el Señor. Señor, quiero una moto, déjame en la bici, se me sale la cadena. Y dice, no, pero ya. Y puedo arreglar mi casa, y puedo hacer esto, y puedo, en vez de tener una moto, puedo tener unos sillones nuevos. Y uno dice, piensa en uno. Piensa en voy a andar en una moto, piensa en una moto, sí, para golpearse, claro, pero es verdad, porque uno dice, vamos, sí, ¿para qué? Para pegarse de la vuelta de la esquina. Y uno no entiende, Señor, ¿por qué no me da la moto? Tengo que ir a trabajar. Mentira, es para salir y lanzar mandados, para la vuelta. Voy para allá, para acá. Yo me acuerdo que tuve una moto, me encantaba andar a lo loco ahí. Y si no es para mí, el Señor no me la quiere dar, no me la va a dar. Y estaba hablando un poco, me dijeron, ¿para qué tienes una moto? Ya tenés familia, tenés que comprar un auto. Y digo, ¿ves? Como uno piensa en uno. Piensa en uno, andar, vamos. Y por pedirle, a veces pedimos mal. Oramos mal. Y decimos al Señor, dámela. Y se pone confiado, dame la moto. Dice, no, pero yo te quiero dar unos sillones nuevos, más cómodos con tu familia. Yo te quiero dar una tufica quematuti, no pasa frío en invierno. Y nosotros pedimos mal a veces. Pedimos por la ansia de pedir. Sí, la palabra dice pedir y sobornar, pero no todo como nosotros queremos. Es como Dios quiere. Y a veces pedimos cosas y decimos, no me llega. Y bueno, pregúntate a ver si es eso lo que quiere. Si Dios es lo que quiere para tu vida.
Pero déjame decirte de vuelta, no, Dios no se olvida de tu oración. Esa oración que vos hiciste llorando con lágrimas o con dificultades, o ese momento que vos agarraste y dijiste, Señor, no puedo más. He llegado miércoles acá, sinceramente he llegado miércoles acá que, ¿para qué vine? El Señor me ha fortalecido. He orado desde ahí un momento ahí atrás, ese me tocó de entrada y estoy ahí, mirá que está frío, mirá que un frío por esa puerta, y vos pasás ahí y decís, ¿para qué vine? ¿Y para qué? ¿Para qué lo otro? Y el Señor me ha dado fortaleza, me ha ayudado, me ha levantado. Y uno se pregunta, muchas veces pregunta por qué, el porqué de las cosas. No te preguntes el porqué de las cosas. No te preguntes el por qué no llegás, o por qué no haces, o por qué no tenés, por qué Dios no te dio esa moto, o Dios no te dio esa sanidad. Si Dios te la va a dar. Si vos la necesitas en el momento, te la va a dar en el momento. Si Dios te la quiere dar un poquito más acá, te la va a dar un poquito más acá. Pero no dudes tampoco. No dudes de lo que estás orando, de lo que estás pidiendo. ¿Sí? ¿Amén? ¿Están ahí? Amén. Gloria a Dios. Miren, le voy a invitar a leer allí en Oseas 6. Cuando tengan, digan amén. La mojita todavía ahí, cuando Oseas 6. Amén. Miren lo que dice: venid y volvamos, porque Él arrebató y nos curará. Y se curará, e hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y dice 3, dice, y conocemos y proseguimos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida y venida a nosotros como lluvia tardía y temprana a la tierra. Amén. Y acá está lo que yo le decía recién. Dios permitió esa herida muchas veces, esa herida que nosotros decimos, no va a sanar. Eso que nosotros muchas veces oramos al Señor y no entendemos el porqué. Dios lo permite porque dice Jehová, dice, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Él nos permitió esa herida, pero Él va a ser el que no va a sanar esa herida. Yo creo que a veces nos golpeamos un poco el dedito del pie y andamos ahí rengueando ahí un poquito. A veces nos lastimamos y un rasguño ahí y se para. Y cuando vas caminando, vas y te golpeas contra eso que te duele. ¿No le pasó? Porque eso a mí. Y así con nuestras vidas, así con lo que Dios, lo que nosotros nos herimos. Aquello que nos duele, a veces va a ir y le dice, y mirá que está dolorido, mirá que estás enfermo todavía, mirá que no pudiste pasar esto todavía, mirá que callá esa voz que te dice que está herido todavía. Entregáselo al Señor porque dice, y todo en oración, como decíamos hoy al principio, en ese momento que vos te sentís solo, que vos estabas en esa oración, decirle al Señor, vendame, saname. Muchas veces esperamos que venga
un ministro de Argentina, algún ministro especial que venga y nos toque y ore con nosotros. Y muchas veces Dios está ahí, al ladito de la cama cuando vos te levantás y orás al Señor. Ahí está el Señor. Ahí está Dios cuando vos no te podés ni levantar ni para trabajar y decís, no tengo fuerza, Señor. Pero verá, tengo que ir. Y Él te empuja y dice, bueno, dale. ¿Sí? Y no me voy a extender mucho más. Pero dejarle claro que tu oración no es en vano. Tu oración y tu llanto no es en vano. Tu ruego no es en vano. Tus palabras, vos a veces decís al viento que en realidad Dios te está escuchando. En ese momento que vos decís nadie me escucha, pero el Señor te escucha. En ese momento que vos decís nadie me ayuda, Dios te va a ayudar. Amén. Ahí es cuando vos recibís lo que el Señor, porque a veces nosotros esperamos y somos impacientes y decimos no quiero más, ¿sabes qué? No quiero, medio revenchudo, a veces decimos ahora no quiero nada, pero el Señor dice no. Muchas veces no entendemos el porqué de la circunstancia o el porqué de la soledad que decimos tener o que decimos, esa soledad que a veces está alrededor de mucha gente y aún te sentís solo y aún te sentís vacío, como muchas veces me pasó, ¿sí? Pero Dios está ahí. No te olvides que Dios está ahí. Amén. No voy a agregar más nada a este mensaje. Creo que cada uno de ustedes pueda acordarse en su casa, en el momento difícil, que Dios escucha tu oración y escucha tu clamor y que está dispuesto, como dice acá en la palabra, así como sale el sol en la mañana, Él está ahí para salir a tu encuentro. Como muchas veces en muchas historias que Dios salió al encuentro de alguien que necesitaba. Y vos no sos la excepción esta noche. Amén. Vamos a orar.